cosas como no hay jefe, pero líderes sí. Esperaría, o mi intención podría ser que todo el mundo, los 55, 56 que somos hoy día, pudieran ser líderes. Eso no quiere decir que tú seas líder todo el tiempo. Eso no quiere decir que tú seas líder de todo. Pero sí que puedes ser líder en las cosas que te apasionan, en las cosas que tú le quieres agregar valor a la organización. O liderar pueden ser cosas pequeñas. Ahí me voy a hacer cargo de una persona que estaba pasando por un mal momento. Hay muchas formas de mostrar liderazgo y por eso te voy a linkear atrás a esta matriz de crecimiento. Como hemos mapeado distintas formas de ser líder en Visuality, también estamos visibilizando las distintas formas de liderar. Tú puedes liderar iniciativas, tomando decisiones, tomando más o menos riesgo, haciendo muy bien tu trabajo. Eso también es una forma de liderar. Hey, voy a hacer mi trabajo como nadie. Espectacular. Hola, ¿cómo están? Y bienvenido a este episodio número 66 y mi invitado el día de hoy es Sebastián Bueno. Te recuerdo que este episodio es la segunda parte del episodio número 41, así que es importante que puedas escuchar el episodio anterior. Él es chileno y actualmente se desempeña en el rol de personas y cultura en la organización Visuality. Dentro de sus funciones más importantes se encuentra el diseño organizacional y la experiencia de colaboradores. En este conversar está enfocado a herramientas y prácticas sencillas, cómo dar, recibir feedback, cómo acompañar el nuevo talento y sobre todo el autoliderazgo y autoconocimiento. Así que los dejo con Sebastián. Hola Sebastián, bienvenido. Bienvenido a esta segunda edición porque nuestra primera parte fue en el episodio número 41, así que es importante que las personas que nos escuchen tienen que escuchar este primer episodio que es el 41. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Pancho. Bien, estoy bien, acá disfrutando del calor del sur de España y nada, contento de estar de nuevo. Segunda parte, a ver si es mejor que la primera. Creo que siempre la segunda es mejor que la primera y no sé si la primera vaya a ser mejor que la segunda, pero creo que la suma de las dos va a ser interesante. Exactamente. Y yo te mando y te saludo desde el norte de México, que es en el estado de Sonora, muy pegado a Arizona, así que estoy muy contento por acá eh, de tener este conversar contigo. Y bien, y creo que ahora nos vamos a ir a casos prácticos, a casos más reales, como para que la audiencia quede con más claridad, sobre todo de Visuality, qué es lo que hacen. Ya en el primer episodio, pues abundamos algo de la organización. Y me gustaría que me cuentes cuáles son tus roles, qué es lo que tú haces, cuáles son esas responsabilidades y compromiso, para después pasarnos a ver cómo es que lo haces. Buenísimo. A ver, yo cuando entré a Visuality, que fue casi, ahora cumplo 3 años en junio, entré como la primera persona formal en el equipo de recursos humanos. Entonces es un rol bastante generalista y que me ha tocado meterme en todo, desde reclutamiento, selección, procesos de bono, crecimiento, feedback, de todo un poco. Si uno piensa en roles generalistas o de business partner que le llaman ahora en recursos humanos, es eso. Y en estos 3 años, como te decía, me ha tocado un poco de todo, pero yo te diría lo interesante de mi rol también es que como somos una organización autogestionada, el bonito desafío que me ha tocado y que elegí, porque no es que me haya tocado nomás, es cómo hacer cada proceso de recursos humanos con tintes o con sabores o con cosas de autogestión. Entonces, yo te diría que ahí eh, eh, te puede dar una idea de cómo un rol, pero no un rol tradicional de recursos humanos, porque yo lo he decidido, porque creo mucho en esto, de que todo lo que hacemos tiene que ayudar a la organización y a las personas a ser más autogestionados. Y si podemos utilizar los procesos de recursos humanos, selección, crecimiento, salario, todo eso, para llevarnos o avanzar en ese viaje, aún mejor. Entonces, desde un punto de vista de las tareas específicas, yo diría que aparte de diseñar procesos de selección o hacer entrevistas o ayudar a la gente en feedback, por un tema de organización TIL o autogestionada, me toca mucho facilitar espacio. Yo le llamo facilitar espacio a poder
facilitar a la gente que entre en diálogo, facilitar a la gente a que haga retrospectivas de proyectos o cómo estamos trabajando como equipo o reflexiones colectivas. Eso lo hacemos en grupos pequeños, por ejemplo, o también en grupos grandes, grupos pequeños de dos o tres personas o grupos grandes, toda la compañía, lo que nosotros le llamamos el All Hands Call, que es nuestra reunión bimensual donde nos juntamos toda la compañía a revisar resultados, los ejecutivos presentan updates de proyecto y todo eso, y ahí muchas veces yo invito a la gente a discutir, a dialogar en grupos pequeños, por ejemplo, ¿vale? Entonces, eso es uno de mis roles. Segundo, lo que hago también es apoyar a la gente individualmente a desarrollar skills. Entonces, cuando hablamos siempre en autogestión de que la gente tiene que dar feedback o que tiene que resolver conflictos, ahí también me siento mucho con la gente a ayudarlo. Hacemos mucho roleplay a veces o desarrollamos capacidades y skills. Y en paralelo, porque no toda la gente también necesita tanto trabajo uno a uno y de apoyo y seguimiento personalizado, me toca desarrollar muchas herramientas, recursos, escribo un montón de blogs y artículos para que la gente que pueda consumir en su propio tiempo y aprender más de autogestión o tener una herramienta o un checklist que le ayude a prepararse para él o ella ir a dar feedback, por ejemplo. Entonces, por ahí va mi rol, es un rol un poco, lo que de menos tiene es aburrido y estoy todos los días, todo el día haciendo un montón de cosas, así que así me entretengo. Sebastián, pareciera que este rol que mencionas y estos roles tan importantes no se hiciera nada en una organización, ¿no? Como que es algo que no, pues no se ve, ¿verdad? No son ventas, no son desarrollo de productos, no es el estado de resultados, y es esta parte interesante que viene y acompaña, que es la gestión y todos estos procesos de autogestión que han desarrollado y toda una cultura que ustedes tienen. Entonces, ¿cómo es que hacen ya la parte del caso? Por ejemplo, ¿cómo reclutan, cómo integran nuevo talento? ¿Cómo lo hacen ustedes para irnos? Porque es parte de lo que mencionaste y me gustaría que vayamos abordando tema por tema para irnos a Súper. los cómo, ¿verdad? Claro, si eso es lo que habíamos hablado cuando planeamos conversar, como tú le llamas, a ver si puedo contar algo que sea interesante quizás para gente de recursos humanos y ver cómo movemos una empresa que no es autogestionada a autogestión. Entonces, si te parece, también te puedo, antes de entrar a cómo estamos ahora, es contarte de dónde venimos en relación a reclutamiento y selección. Entonces, como te decía, antes de que entrara yo, no existía un equipo de recursos humanos. Entonces, ya eso te da una base de las cosas que se cubrían y las que no. Yo te diría, porque era lo que había los equipos hacían el reclutamiento y la selección, pero tenía un foco muy técnico, ¿vale? Entonces, cuando yo llegué, con eso me encontré y lo primero que hice fue, después de haber entrevistado un montón a nuestros equipos, que nos falta, mapear procesos y todo el tema, yo dije, acá hay dos posibilidades en relación a autogestión. Primero que todo, empezar a ser más transparente de qué, y somos una empresa autoorganizada y de qué va esto. Entonces, y la segunda es cómo llevar un proceso de reclutamiento y selección de forma autoorganizada. Y ahí entran dos temas importantes, el tema de roles y gobernanza y el tema de toma de decisiones distribuida en el proceso. Entonces, lo primero, el tema que yo te diría a tu punto antes, que hay cosas intangibles, esto es súper intangible, pero hicimos esfuerzos conscientes de poner en momentos clave de la experiencia del candidato contenido sobre autogestión. Entonces, lo primero que hicimos en la descripción de cargo que publicamos, explicamos nuestra cultura, somos una empresa autogestionada y le damos algunas ideas de las cosas que valoramos acá y qué se espera de una persona con capacidad de autogestión. Entonces la persona que quiere aplicar a Visuality ya está viendo, ah, mira, esto es autogestión, y si tiene dudas o curiosidad, se va a poner a buscar. Entonces la primera entrada ya te estamos diciendo autogestionado. Y luego lo que hacemos es, aparte de involucrar un montón de gente en el proceso de selección, en una empresa tradicional tú tienes al jefe de la persona, a la persona de recursos humanos y ya está. Pero como esto para nosotros es tan importante, hay procesos de selección
en que el candidato o la candidata puede conocer a 8, 10 personas tranquilamente. Entonces, y eso que somos 55, entonces de una entrada ya conoce al 20% o al 15% de la organización. Entonces, cuando hablamos de que en organizaciones TIL o autogestionadas el tema relacional es tan importante, eso nosotros también lo ponemos desde un inicio para que toda la gente, y no solamente uno o dos, tengan visibilidad de con quién van a trabajar, ¿vale? Y después ya si me paso a la entrevista en sí, aparte de contar en más detalle qué es para nosotros autoorganización, cómo distribuimos el poder, la importancia de los roles, o que, por ejemplo, queremos desarrollar una cultura de feedback y que nosotros ponemos mucho foco en la autonomía para solucionar conflictos. Una de las cosas que a mí me gusta mucho preguntar en entrevistas, ahora hago menos entrevistas, pero al inicio hice un montón de entrevistas, que ahora ya hay 2 personas más en el equipo, antes estaba yo solo, es preguntarle a la gente qué es crecimiento para ti, qué significa crecimiento. O sea, no cómo aprendes, porque eso ya es más táctico, más del día a día, pero qué es crecimiento. Y esa pregunta, por simple que parezca en una entrevista, a nosotros que entendemos un poco de la autogestión y sabemos que no existen o que no buscamos gente que se sienta cómoda o que busque estatus y querer escalar y ser el Chief Design Officer o el máximo jefe que busque estatus y ese tipo de reconocimiento, esa pregunta me permite explorar mucho. Te pongo un ejemplo. Para un proceso de diseño, una persona frente a esta respuesta me dijo eso. Mira, Sebastián, en 5 años yo quiero ser el, el Chief Design Officer o el director de diseño. Claro, entonces con esa pregunta es muy difícil trabajar. Me estás dejando muy pocas opciones. Pero hay mucha gente que se aproxima a esa pregunta con respuestas como yo quiero generar impacto, quiero trabajar con gente muy buena o quiero desarrollar alguna capacidad que hoy no tengo. Entonces, al hacer preguntas abiertas que tengan este foco o este paraguas de autogestión, me permite a mí también ir evaluando si la persona, cómo podría encajar o no, y más que nada cuáles son sus expectativas en el proceso, ¿vale? Entonces, por ese lado, en términos de la entrevista, y ya luego te hablaba también del tema de cómo armamos el modelo de gobierno y la toma de decisiones. En una empresa normal, el de recursos humanos le dice, toma los currículum al jefe y el jefe decide y se acaba todo. Pero acá lo que hacemos, como hay tanta gente involucrada, definimos roles. ¿Okay? De la misma forma que hay roles distribuidos por la organización, lo mismo lo tenemos. Y para simplificar un poco, tenemos 3 roles. Está la persona de reclutamiento, que somos nosotros. Dentro del equipo, digamos, dentro del equipo de diseño, hay un líder de reclutamiento, ¿vale? Que es la persona que va a tomar la decisión final. No quiere decir que vaya a tomar la decisión sola, porque esta persona hace una propuesta al equipo, busca consentimiento, pide feedback. Y también después tenemos los roles de apoyo, gente que se mete a mirar currículums o gente que se mete a las entrevistas y todo. Entonces, nosotros, el equipo de People, facilita el proceso, genera reportes, hace la entrevista y apoya al líder de hiring del equipo con toda la información posible. Y lo que vamos trabajando juntos durante el proceso es en esta propuesta final. Y al final del proceso de hiring, cuando hay una terna, por ejemplo, la persona que está liderando desde el equipo, el líder de diseño, por ejemplo, de ese proceso de selección, le dice al equipo, tenemos 3 candidatos finales, yo les propongo este por tal, igual razón. Alguien tiene algún feedback, alguien tiene alguna objeción, y de a poco vamos soltando ese tipo de conceptos que para nosotros son tan familiares, y estamos trabajando así el tema de decisiones distribuidas en el proceso de selección. Objeción, consentimiento, rondas de feedback y advice, por ejemplo. ¿Y Entonces, tienen que coincidir estas tres partes que participan o nomás la decisión es del equipo final? guay, me gusta mucho la pregunta porque ahora estoy pensando en los equipos que tenemos nosotros. Hay equipos, tenemos varios equipos y cada uno va en distintos niveles de avance y madurez con los temas de autogestión. Entonces, hay equipos que, por ejemplo, el líder del equipo que está responsable de hiring para reclutamiento en ese proceso, puede llevar el proceso y es capaz de hacer una propuesta, de escuchar objeciones y de tomar una decisión, él o ella. Pero hay otras personas que todavía no están tan cómodos o cómodas y buscan más consenso. Entonces ahí es donde está nuestro rol en motivar, en aclarar dudas, para que
no nos quedemos para siempre bloqueados en lo que tú dices. Bueno, es que a mí me gusta tal, a mí me gusta cual, porque ahí es donde se nos empantana todo. Entonces, no buscamos consenso, pero sí nosotros desde el equipo de People, porque conocemos más cómo funciona el proceso de toma de decisiones distribuida, ayudamos, motivamos, le damos toda la información necesaria para que la persona esté lo más empoderada posible, para poder hacer una propuesta, buscar advice de la gente y así tomar una decisión lo mejor posible. Pero estamos fomentando que una persona tome la decisión luego de hacer el proceso de... Claro. Sebastián, fíjate que me llama la atención un tema que mencionaste a la hora de que ponen la convocatoria pública. Mencionas la cultura y que son una empresa autogestionada. ¿Qué impacto tiene a la hora de anunciarlo? ¿Es mejor anunciarlo y que la gente tenga esa claridad o eso ayuda a fortalecer a que de una vez filtras candidatos? ¿Cuál es tu experiencia? Yo te diría que depende de a quién le hagan la pregunta. Si me la hace a mí como líder de esto y ferviente creyente en esto, yo te diría, yo prefiero ponerle toda la información y ser lo más transparente posible con quien sea que entre a Visuality para ir gestionando expectativas desde un inicio. Y por eso hablamos de autogestión en la entrevista entonces. Desde mi punto de vista, todo afuera. Ahora, si lo pienso desde los candidatos que hemos tenido, llama mucho la atención. Así, a lo primero, es novedad. La gente no sabe muy bien qué es autogestión, pero se sienten muy atraídos, ¿sabes? ¿Por qué, Pancho? Y yo también creo que es un tema de edad. Nosotros ahora tenemos gente joven relativamente, contratamos gente joven, y el promedio de edad, yo te diría, yo tengo 39, ya estoy un poco de los más viejos por ahí, pero debe estar entre los 27 y 30 años por ahí. Entonces la gente que nos llega es gente con muchas ganas de cambiar el mundo, que le llama mucho la atención esto de la flexibilidad, el trabajo remoto, la autonomía, la libertad en el trabajo, estas cosas que suenan como tan idílicas. Nosotros las hablamos con él en los procesos. Entonces, claro que se sienten atraídos. Al inicio, en su primera, lo primero que entienden es una empresa sin jefe, ¿vale? Que no está alejado de lo que es la realidad, pero después nosotros le aterrizamos la idea. Hey, no es que no exista, no hay jefatura, pero sí existe gestión, por ejemplo. Y ahí entramos a conversar ese tipo de cosas. Pero yo te diría que eh, estoy cerrado de lo que te estoy diciendo, porque esto es lo que a mí me da mucha alegría, pero yo te diría que es positivo. La gente viene por la autogestión también. Aparte de otras cosas, nuestro propósito de Visuality, que lo vamos a hablar algunas cosas, pero sí, llama mucho la atención. Claro, sí, y te hice la pregunta porque normalmente no lo veo, inclusive yo lo he dicho dentro de mi organización, tenemos que dejarlo claro, ¿no? Comunicarlo, ¿no? Porque creo que es lo mejor y coincido totalmente contigo y Mira, quería, y para reforzarte eso, para que no pienses y para que veas que para mí el primer contacto selección es clave. Cuando cerramos la terna, antes de pasar la oferta salarial a la persona, que nos juntamos, se la explico y todo el tema, pero después se la mando por mail. Dentro de la oferta, yo tengo un documento preparado como un mini resumen de esto es Visuality, somos autogestionados y esta es la cultura. Y le digo, antes de decirme que sea la oferta, por favor, tómate un momento para volver a leer esto que te compartí después de la segunda entrevista o de la primera entrevista, para que todos estemos claros. Entonces, claro, yo también tomo riesgo. La persona podría decir, hoy justo antes de la oferta, quizás aquí autogestionado, no estoy tan seguro, pero yo prefiero transparencia y claridad de expectativa por completo, de verdad, Pancho. ya, bien. También dentro de esta parte que mencionas de tu rol está en la parte salarial y compensaciones, ¿verdad? Explícame un poco con ejemplos reales cómo es que lo hacen actualmente, qué sucede en Vale, Visuality. claro que sí, porque aquí hay algo que también hemos trabajado, porque eh, esta es la parte que es súper tangible, pero ¿cómo haces que una cosa que es súper tangible, dinero, sea visto como un proceso de crecimiento? Y ese fue el challenge con que yo me encontré y lo que he estado trabajando los últimos 2 años. Te cuento de nuevo, como hice con reclutamiento y selección, de dónde venimos. Am,
acá en Visuality tenemos el equipo ejecutivo, que son dos fundadores y el CEO, que es Craig. Y estas personas eran las encargadas de, una vez al año, hacer la revisión anual de salario. Entonces funcionaba tan simple como esto. Ellos invitaban a la gente a conversar, recogían feedback ellos para preparar esta revisión salarial, se juntaban con la gente y le hacían la subida salarial. Había un poco de conversación, había intercambio seguramente, pero más que eso no había nada. Entonces, acá vimos una oportunidad después de hablar con la gente. Uno, no solamente clarificar el proceso, pero dos, y acá linkeo con el tema de la autogestión y crecimiento y todo eso, es cómo hacemos que un proceso que es tradicionalmente visto como monetario, lo ocupemos como un momento de no solamente, bueno, me llevo este dinero extra en el bolsillo, pero es un momento como un ritual donde se habla de crecimiento, se habla de tu carrera, se habla de hacia dónde va, y claro, el salario es un reconocimiento. Entonces lo que hice yo fue, primero he entrado a tres niveles. Primero entramos con feedback. Inicialmente en Visuality, el feedback era anónimo, era mediado, o sea, si yo te quería dar feedback a ti, Pancho, yo le tenía que decir a alguien que fuera a recoger feedback y después hacía un resumen. Entonces, claro, yo llegué y dije, mira, acá hay algo que si queremos realmente ser autogestionados y fomentar la autonomía y la responsabilidad personal y el liderazgo, hay que hacerse cargo, ¿vale? Entonces, lo primero que hicimos fue decir, esto es importante. Y en vez de que yo dijera esto es importante, invité a los ejecutivos y a la gente más senior del equipo que nunca había hecho feedback a exponerse a la compañía y decir, dennos feedback. Fue la primera vez, y estuvimos como 6 semanas antes de Navidad en el 2019, toda la gente, o mucha gente, 80% del equipo, dándole feedback a la gente más senior. Entonces ahí tú ya estás dando mensajes de que el feedback es importante acá en Visuality, y segundo, que es bienvenido el feedback de abajo hacia arriba. Entonces ese fue como un buen momento también, y en paralelo fuimos desarrollando herramientas, checklist, generamos, por ejemplo, un modelo propio de nosotros de feedback que está basado en comunicación no violenta, porque la gente nos decía, ya, sé súper bien, me encantaría dar feedback o recibir feedback, pero no sé cómo hacerlo, ¿vale? Entonces, mirando mucho modelo y todo, y pensando en autogestión, yo dije, aquí hay una oportunidad de poner, hacer autónomo a nuestra gente y de paso, ir reforzando, haciendo un feedback con cariño, con cuidado, con comunicación no violenta. Entonces, feedback, primero pusimos como el cómo hacer feedback, y ya cuando la gente se empezó a hacer más cercana, empezó a liderar sus procesos de feedback y a ir a recoger feedback ellos, oye, dame feedback, utiliza este modelo, trabajar con el feedback, nos empezamos a mover, a complementar ese proceso a lo que ahora hacemos es la reflexión personal. Entonces, y esta es la parte clave de la autogestión para mí. O sea, cuando la gente desarrolla el músculo de la self-reflection o de la autorreflexión, cómo lo he hecho, qué estuvo bien, no tan bien, qué he aprendido, qué obstáculos me he encontrado y cómo los he pasado, es donde la gente empieza a desarrollar autonomía, desarrollar liderazgo y empieza a ser más efectivo en una organización autogestionada. Entonces, lo que hicimos fue poner esas dos herramientas, feedback y autorreflexión, como herramientas para la gente para prepararse sus revisiones anuales de salario. Entonces, si antes solamente el ejecutivo te decía, oye Sebastián, ven a conversar conmigo cómo estuvo este año, y ya está. Ahora, la gente se tiene que preparar, tiene que hacer trabajo. Entonces, la gente empieza, no sé, pues, si a mí me toca en octubre la revisión salarial anual, yo me podría empezar a preparar un mes antes, 2 meses antes, empiezo a recoger feedback, empiezo a pensar cómo ha estado mi año, mis proyectos, qué he aprendido y todo eso, y la gente termina con documentos muy, muy, muy contundentes, con mucha información. Y en ese proceso, dependiendo de la gente, pero muchas veces yo trabajo con la gente preparando esa reflexión, ayudándolo a digerir el feedback. Bueno, ¿cuáles son las tendencias? ¿Cuáles son los puntos claves que te podrían ayudar a ti a desarrollar un plan de desarrollo personal? ¿O cuáles son las cosas claves que tú tienes que destacar en esta conversación anual de desarrollo? Entonces, ahí, por ejemplo, Pancho, yo creo que ha habido algo súper potente en poder linkear lo que era transaccional de una subida salarial, pero ponerle todo el tema del crecimiento, autodesarrollo, que es tan característico en organizaciones STIL y autogestionadas,
como parte del proceso. Así, toda la gente que quiera una subida salarial va a tener que currarse una autorreflexión, buscar feedback, ¿vale? Entonces, ese tipo de cosas, así nos lo estamos montando, Pancho. Y bien, y fíjate que también es otra reflexión porque creo yo que el tema salarial es muy frío en todas las organizaciones y sobre todo es un, pues un miedo, un tabú, como tú lo sabes. Y creo que falta eso. Me hace mucho sentido y desde la mirada de cómo lo hacen ustedes, es que esta autorreflexión y este feedback es prepararse para conversar, ¿verdad? Y no llegar en frío. Creo que tenemos mucho que aprender de este tema y sobre todo de cómo lo hacen. ¿Qué es lo que hacen en el tema ya en el salario actualmente? O sea, ya está el feedback, ya está la autorreflexión y tienen alguna modelo, una ¿cómo hacen los salarios? ¿Tienen alguna ecuación, una fórmula? ¿Qué sucede? Ya, yo te diría que ahí, porque como todavía eh, no somos tan grandes, no tenemos modelos súper estandarizados sobre como hay empresas, Buffer o esas que tienen ecuaciones que dependiendo de dónde vives y no sé cuánto, tú pones tres cosas y te da un salario. Eso no lo tenemos. Si bien hemos tenido conversaciones sobre salarios transparentes, tampoco hemos llegado a avanzar mucho sobre eso. Pero yo te diría, una de las cosas, dos cosas te voy a comentar acá, y que sigue siendo subjetivo. Los ejecutivos que tenemos, Craig, David y Sergio, son personas que se le ocurran un montón. Y si bien no tienen experiencia en temas de recursos humanos ni nada, formal digo, experiencia, estudios formales, es gente que son muy cuidadosos, preocupados con su gente y dedican mucho tiempo. Entonces, si bien no existe una ecuación así súper científica para esto, ellos pasan un montón de tiempo pensando en nuestra gente, en cómo hacer los salarios más justos, más inclusivos, mirando la diferencia entre hombres y mujeres, sobre todo en los últimos 18 meses, 2 años te diría yo, ha habido un gran enfoque por su parte. Entonces aquí yo te diría, más que algo científico, ellos han hecho un gran trabajo ahí. Y el segundo elemento que te quería decir, pero esto es nuevo, aquí estamos viendo cómo y si es que nos podría ayudar para ofrecer un poco más de claridad, es algo que diseñamos el año pasado, que no tiene ni un año todavía, que es una matriz de crecimiento, ¿vale? Entonces, hay compañías que tienen nivel uno, nivel 2 de como seniority, ¿vale? Y acá nosotros antes teníamos una lista de competencias, como competencias tradicionales, pero que no eran, uno, eran muy enfocadas en lo técnico y segundo, eran como muy generalistas. Era como cualquier compañía podría haber tenido esa y nadie se da cuenta que es visual, ¿vale? Entonces yo lo que hice el año pasado, empecé a pensar, a ver, si tenemos, si no tenemos jerarquía, ¿cómo le ayudamos a la gente con su progresión de carrera? Y progresión de carrera, Pancho, para mí puede ser salario, skills, desarrollo, todo junto, ¿vale? Entonces aquí lo que creamos fue una matriz de crecimiento con 4 niveles, que le llamamos tiers, y eso los cruzamos, Pancho, con nuestros principios, ¿vale? Entonces tienes 4 niveles de seniority y nuestros principios. Hay un principio que tiene que ver mucho con la excelencia técnica, el performance, la calidad de tu trabajo. Entonces, claro, nosotros tenemos gente, ingenieros, científicos, que son muy buenos en esta parte y que llegaron antes de que se creara a la autogestión en Visuality. Entonces, ellos, tenemos mucha gente aquí, pero hay otros dos pilares, principios que tenemos, uno que se llama crecimiento y cuidado, que tiene mucho que ver con me preocupo de mi desarrollo, ayudo a los otros a desarrollarse, mentoring, crecimiento del equipo, ayudo a la organización a crecer, o ayudo en la calidad de vida, me preocupo por mis pares, feedback, resolución de conflictos. Y el último eje tiene que ver mucho con todo el tema de toma de decisiones distribuidas, liderazgo distribuida, innovación, tomar iniciativa. Entonces, lo que quisimos hacer, y estoy volviendo al tema del salario, es antes la única forma o la forma más clara de obtener un salario, una subida salarial era tengo que ser muy bueno técnicamente o por el curro que me han contratado.
Pero como acá en autogestión queremos que la gente tome iniciativa y ayude no solamente individualmente a mejorar, sino al equipo, a la organización y, por qué no, a la comunidad y a la sociedad donde están, hemos ofrecido o diseñado esta matriz pensando en que en Visuality pueden haber muchas formas de liderar, pueden haber muchas formas de agregar valor, que no solamente tiene que ser técnico. Entonces tenemos gente que es muy técnica, trabajando cosas de crecimiento y empezando con cosas de quiero tomar mejores decisiones, por ejemplo. O hay gente que son muy buenos haciendo mentoring y que tienen que desarrollar sus skills técnicas. Entonces, volviendo a la parte científica o no de lo salarial, como nosotros hemos hecho estamos empezando a prototipar y a probar una matriz de crecimiento mucho más diversa. Ahí no hay solo competencias, tenemos desafíos que tienes que ir pasando a cada etapa, es una mezcla de un montón de cosas. ¿Por qué? Porque no quisimos obviar la complejidad que todos traemos. Entonces, claro, hay muchas compañías que dicen, bueno, revisión salarial, del 1 al 4, ¿cuántos unos tienes? Vale, todos los unos tienen este porcentaje de salario, los 4 tienen menos y encajonan a todos en un 1, un 2, un 3, un 4. Y eso es un poco loco, ¿no? Porque somos todos humanos, complejos con nuestras cosas, otras cosas. Entonces, claro, para nosotros tratamos de reflejar esa humanidad, esa complejidad en esa matriz y ahora estamos jugando con esa matriz. Entonces la gente cuando va a hacer revisión salarial, Pancho, ahora estamos, aparte del feedback y aparte de la reflexión, estamos pidiendo a la gente que se mapee. Oye, mira, yo aquí estoy aquí. Este año, ¿en qué mes estamos? En mayo del 2022, en técnico estoy acá, pero sabes que estoy dedicando un montón de tiempo a llevar al equipo a crecer, pero todavía me toca desarrollarme en toma de decisión. Entonces, la gente se mapea dónde está, dónde quiere ir, y eso también te da una indicación de qué tan senior es la persona y, por lo tanto, qué salario más o menos podría recibir. Pero estamos recién comenzando con eso de la matriz. Bien, 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 pues otro elemento más, ¿verdad? Para el tema salarial y son tres cosas que seguramente dan mayor claridad y seguridad a las personas a la hora de hacer el proceso, ¿no? Entonces, tengo mucho que aprender de esto, eso me queda claro porque estoy en pañales. Y también comentaste de la parte de la capacitación o el acompañamiento dentro de tus roles. ¿Qué es lo que se hace y cómo se hace? Mira, si quieres, es que capacitación como tal no hacemos. Y yo te diría, por así en simple, yo no creo mucho en la capacitación tradicional donde viene alguien y te va contando todas las cosas porque se te olvida todo, ¿vale? Y es una visión muy mecanicista de la humanidad y de cómo la gente aprende. Si tú me apuras, Pancho, la gente aprende con dos cosas: o experiencias que le hagan emocionar, estar curioso, dialogar o reflexionar conjunto para tener nueva idea. Y si hay algo que realmente me interesa, yo voy a ir a buscar la información, ¿vale? Entonces, este modelo de que tiene que haber un profesor contándote todo y que sabe todo y el otro es solamente un actor pasivo, yo no lo compro mucho y eso mismo lo he tratado de no hacer en visual. Entonces, te pongo el ejemplo de la inducción, por ejemplo, porque ahí tenemos una cosa montada bastante especial, te diría yo. Yo venía de compañías donde la inducción de personal funcionaba así. La persona llega, tienes 1 o 2 días donde te sientan en una sala con un montón de speakers y hosts que te cuentan un montón de cosas, tú sales y se te olvida todo. Y después, ¿qué hace? A trabajar a saco y ya no hay más onboarding. Entonces eso tampoco es respetuoso con las curvas de aprendizaje y de productividad que la gente tiene. Entonces nosotros tenemos todo eso como diseñado y mapeado por atrás. Y cuando la gente entra a Visuality, por ejemplo, lo primero que hacemos es diseñarles. Todas las personas que entran a Visuality tienen un plan de inducción individualizado, ¿vale? Entonces, que en vez de hincharte a contenido 1 o 2 días, tenemos un plan formal de 6, 8 semanas, pero que se extiende con momentos más informales hasta el mes 6, ¿vale? Entonces, lo primero que hacemos es eh, nos preocupamos de la relación. Entonces, como estamos en remoto, Pancho, una de las cosas más importantes es lo que nosotros le llamamos la fábrica social o el social fabric, y es nosotros desde recursos humanos le organizamos reuniones al nuevo o la nueva con por lo menos una persona de todos los equipos de la compañía, con la intención de que
antes de que empiece a hacer ningún tipo de trabajo y sea productivo, ya tenga su red, ¿vale? Entonces, eso ya es parte de lo que te decía antes, experiencia. Si entra un diseñador o diseñadora, no va a aprender de diseño en estas reuniones, pero va a aprender de, mira, así es como se hacen las cosas en Visuality, absorber contexto, va a empezar a conocer la cultura de Visuality, ¿vale? Entonces, otra cosa que hacemos, por ejemplo, es cómo los vamos introduciendo a temas de autoorganización. Entonces, lo mismo, podría ser, pero igual, ahora igual estoy dando vueltas si necesito algo muy formal. Quizás fui muy hippie en un inicio y muy, muy informal con esto. Am, Al día de hoy lo que hacemos es, cuando yo lancé o relancé autoorganización, hice una serie de charlas que las grabamos. Entonces tengo muchos recursos, píldoras de cómo dar feedback, píldoras de conflicto, píldoras generales de esto de autogestión, píldoras de por qué rol. Entonces, todo eso lo tenemos mapeado en el proceso de inducción y le vamos diciendo, esta semana tienes que mirar este artículo, ver este video y leerte tal cosa. Entonces, en vez de hincharle con cosas la primera semana o el primer día, les vamos digiriendo la información para que vayan ellos autónomamente consumiendo información. Entonces, les damos artículos para que vayan aprendiendo, pero también lo que hacemos después de 2 meses, cuando ya han leído cosas y cuando ya han visto autogestión en sus proyectos o en su equipo, juntamos a la gente nueva a reflexionar, hacemos reflexiones colectivas sobre autogestión y preguntamos cosas como, bueno, ya llevan dos semanas acá, 2 meses acá en Visuality y han visto autogestión. ¿Qué entienden por autogestión? ¿Cuáles son las capacidades más importantes que necesita la gente cuando hace autogestión? ¿O cuáles son los desafíos que más se están encontrando? Entonces ahí lo que utilizamos mucho es facilitación de estructuras liberadoras. No sé si has escuchado eso, Pancho. Entonces empezamos a trabajar la gente. A mí me gusta mucho una que se llama la 1, 2, 4, todos. Entonces, invito a la gente a responder una pregunta individualmente, los pongo en pares, los pongo en cuatro y después volvemos todo el grupo. Y ahí salen cosas muy, muy bonitas. Aparte de que la gente escucha a otros hablar de autogestión, también sirve para bajar la ansiedad. Porque miran al lado y dicen, mira, estas 6 personas que acaban de entrar están en el mismo viaje que yo y están perdidos igual que yo y les está costando la autogestión igual que yo, ahora no estamos tan mal, vamos adelante. Entonces, volviendo a tu pregunta de cómo capacitamos, hacemos a la gente crecer, ahí hay un ejemplo de cómo no hacemos capacitación tradicional, pero invitamos a la gente a través de reflexión, experiencia y recursos para que vayan consumiendo a introducirlo a temáticas como la autogestión. Y lo otro que hacemos mucho, Pancho, es relacionado con esto es parte del onboarding y de mi rol, una de las cosas que más me gusta de lo que hago. Nosotros, como no hay jefatura que haga seguimiento de las personas nuevas, yo y ahora con Patricia que trabaja conmigo, hacemos seguimiento. Por ejemplo, si alguien entró este lunes, hacemos seguimiento media horita, la primera semana, la segunda semana, el primer mes, segundo mes, tercer mes y el mes 6. ¿Qué hacemos en esas sesiones de seguimiento de 30 minutos? Reflexionamos juntos. Hey, ¿qué ha andado bien esta semana? No tan bien, ¿qué ha aprendido? Entonces, de a poco, en vez de meterlo a un training o a una capacitación de así se hace autorreflexión en Visuality, lo vamos haciendo juntos. Entonces, claro, voy conociendo a la gente, le hacemos preguntas, trabajamos solo con preguntas. Entonces, cuando la persona ya le toca hacer su autorreflexión para el proceso de la revisión anual de salario, ya ha tenido muchas instancias, Pancho, de prepararse reflexionando con nosotros. Y ya no es tan eh, violento, si quiere. Porque hay gente que no, si no ha hecho nunca autorreflexión y no ha pedido nunca feedback, que te digan esto, es como, son muchas cosas pasando. Entonces, te sientes expuesto, vulnerable, no tienes las skills. Entonces, ahí en proceso de inducción, Pancho, te comenté 3 cosas que hacemos para que la gente vaya empapándose de cultura, vaya desarrollando skills o vaya obteniendo contexto a través de relaciones con otras personas sin hacer capacitación formal. Claro. Y creo que comentas una parte muy importante que es esta parte de la capacitación formal que llegas y en 2 días tienes que aprender todo y que no te aprendes nada y que lo que te comentaron no sabes nada y que estás más perdido de cómo llegaste, ¿no? Y aparte tienes que trabajar y dar resultados. Si fuera algo presencial, me queda claro que ustedes trabajan de manera remota y virtual. ¿Crees que se tendría que hacer lo mismo o esto también se presta
para esta parte remota que Visuality así colabora? Que todo va a depender de lo que tú quieras que ocurra y el contenido que quieres traspasar. O sea, si te entendí lo que me estás diciendo, por ejemplo, por tomar el ejemplo de autogestión que te decía, que le damos recursos, lo hacemos reflexiones y todo, yo te diría que eso sí también se podría hacer presencial. ¿Por qué no importaría? Por ejemplo, antes de que nos fuéramos a pandemia, o sea, nosotros rediseñamos el proceso para remoto cuando nos fuimos a pandemia, pero igual antes ya teníamos algunas cosas así. Entonces había una sesión, Pancho, que era presencial, que ya no lo es, pero es una de las sesiones más bonitas que tenemos en el proceso de inducción, que es, si tú piensas en la gente nueva, una de las dudas, ansiedades más grandes que tiene la gente es cómo se hacen las cosas aquí. ¿Estaré fallando? ¿Qué es aceptable? ¿Qué no? En corto, ¿cómo no la cago? ¿Vale? Entonces, lo que hacemos nosotros a la primera o a la segunda semana, hacemos una sesión que se llama Compartir es vivir, ¿vale? En inglés, sharing is caring. Y lo que hacemos es juntar a los que acaban de entrar con los que entraron hace poquito, ¿vale? Presencialmente y ahora online, para que la gente cuente, oye, mira, con esto me encontré yo, en Visuality, esto fue muy difícil, o esto está siendo muy difícil, oye, pero no te preocupes porque esto va a pasar. Entonces, al juntar a los nuevos con los no nuevos, no tan nuevos digo, se genera algo muy guay. Entonces, cuando era presencial, claro, tener a la gente en una sala es muy potente, sobre todo si tú estás trabajando estos espacios relacionales y donde tú quieres que la gente sea vulnerable. La pantalla te quita un poco más, pero herramientas como las estructuras facilitadoras también te ayudan también a ir faseando esta apertura que necesitas que la gente haga. Entonces, sí, hay cosas que no se podrían hacer, pero es que, claro, el presencial, sobre todo para cuando estás trabajando skills relacionales, es difícil de replicar. Pero igual, ahí está el desafío. Ahora somos remotos, somos digitales, somos virtuales y hay que jugársela con eso. Claro. Esta parte del feedback entra en la parte de activos humanos, que así le llamo yo, o entra ya en la autoorganización dentro de tus roles. ¿Y cómo es el feedback? ¿Cómo se da? Y ya en casos prácticos, como lo hemos venido comentando, que me gusta la dinámica, ¿cómo es y dónde entra? Mira, el feedback, como me- a ver, si viene un eje vital de autogestión, o sea, el feedback viene hace un montón de tiempo. Ah, si tú me apuras, si no estuviéramos haciendo autogestión en Visuality, igual tendríamos la necesidad de feedback, ¿vale? Entonces, por ese lado yo te diría que sí. Lo que pasa ahora con nosotros es que yo he tenido la posibilidad de poder aprovecharme de conceptos de autogestión para tener un modelo de feedback que es más alineado con los valores de la autogestión. Porque, por ejemplo, hay un montón de modelos de feedback. Hay uno que le llaman eh, comienza, para, continúa, o el del sándwich, dile algo bueno, algo malo, ese tipo de cosas, vale, cada uno, yo dije acá, yo no me quiero ir por ahí. Tenemos que utilizar feedback, que la gente entiende que es feedback, pero darle el sabor de autogestión. Entonces, lo que yo hice acá fue, como te decía antes, agarrar el modelo de comunicación no violenta y, por ejemplo, esto es real, porque en el equipo de People, que somos tres ahora, hicimos una retrospectiva y dijimos, ¿por qué no tenemos sesiones de aprendizaje colectivo mensuales? ¿Vale? Hagamos sesiones conjuntas. Entonces ahora estamos todos en proceso de preparar feedback para el equipo. Entonces lo tengo súper fresco porque lo he estado haciendo para mí, para el equipo. Entonces, el proceso funciona así. Hay una etapa de preparación del modelo donde se buscarían dos cosas, ¿vale? Primero, ¿cuál es mi intención? ¿Mi intención cuál es? ¿Es corregirte, Pancho? Porque yo creo que tú tienes que hacer algo, o tiene que ver realmente con algo que yo sé que tú quieres desarrollar. Entonces, lo primero que hacemos antes de ir a dar feedback es hazte un check-in tú mismo. Vale, no, ¿sabes qué? Yo sé que Pancho está desarrollando, qué sé yo, quiere desarrollar o está trabajando en skills de negociación,
Y ayer estuve en una reunión conjunto y vi que hay algo que no muy bien. Vale, entonces sí, tengo una buena intención, es por tu desarrollo, vale, vale. Segundo, tengo el mandato. ¿Qué significa eso? ¿Estás tú dispuesto a recibir un feedback? ¿Estás tú en un momento emocional, vital? Quizás te levantaste de mala o tuviste un problema con tu familia, con tu hija, no lo sé. Y a veces que nos sentimos como con el derecho de ir y vomitar el feedback al otro y se lía más. Entonces, preparación antes de empezar a dar feedback es por ti o por mí y tengo el sí, me da feedback o no, porque me podría decir, mejor mañana, ¿vale? No pasa nada. Si ya tenemos esos dos, Pancho, ya pasamos al modelo de comunicación no violenta del feedback, am, que lo primero que es describir la observación, que son hechos. Aquí no hay nada de esto es, yo vi, Pancho, que ayer en la reunión cuando te pusiste a negociar con la persona X, subiste la voz más de lo común. Ahí no hay interpretación ni nada, sino que es algo que ha pasado. Después pasaríamos al siguiente nivel, que sería mi interpretación sobre lo que yo he visto fue que no te preparaste lo suficiente o que fuiste muy reactivo y emocional a algo que te dijeron. Pero es mi interpretación, no quiere decir que sea la verdad, ¿vale? Entonces, observo algo, esta es mi interpretación a lo que yo observé y luego aquí viene la parte más bonita que ahí ves la comunicación no violenta es, y esto es lo que me hizo sentir. Y ahí yo te podría decir, Pancho, en ese momento me sentí súper eh, frustrado. ¿Por qué? Porque hemos estado trabajando juntos, yo te he estado enseñando y se te fue las manos. O me sentí muy triste porque sé todo el esfuerzo que le has puesto. Entonces ya, el tercer nivel es eh, compartir los feelings. ¿Qué me hizo sentir eso? Y ahí pasa algo muy bonito también, que es el trabajo del silencio. En vez de yo decirte, bueno, entonces, Pancho, en base a lo que observé, mi interpretación y a lo que me hiciste sentir, tú tienes que hacer A, B o C, paramos. Entonces hay un silencio donde se le permite al que está recibiendo pensar, reflexionar. Ah, mira, esto que me está diciendo Sebastián, no lo estoy viendo, dame más detalle. O sabes qué, sí, tienes toda la razón. Solo cuando la persona hace el aha moment, sí, tienes razón, podríamos pasar al quinto nivel que sería el de busquemos soluciones. Y ahí la persona, como ya he dicho, sí, tienes toda la razón, y ya está viendo la posibilidad de desarrollo, la posibilidad de mejora, es la persona donde naturalmente podría ofrecer soluciones. Y solo el último, yo te podría ofrecer, si es que yo tengo alguna solución, alguna sugerencia o idea que tú no me hayas compartido. Entonces, es un modelo, como está basado en comunicación no violenta, en vez de yo venir a contarte mi historia, que no estoy ni en tus zapatos, hago todo el proceso, espero a que tú lo reconozcas, si es que hay que reconocer algo, traigas tus soluciones y desde ahí ya vemos cómo salimos, ¿vale? Entonces, con ese modelo estamos tratando de trabajar feedback. Y la clave está en que cuando uno va a dar feedback, el otro tiene que autorizar con un sí, si estoy preparado o dame tiempo para poder avanzar. Si no parte de eso, no hay más que busquemos el momento porque quiere decir que no estoy en condiciones para recibirlo, ¿no? Que es parte clave, fundamental, ¿verdad? Esa parte, Pancho, de esperar el sí del otro, estamos muy poco acostumbrados. Es como que yo, sin conocerte de nada, porque te he visto 3 veces y escuché algo y me hice mi propia historia, me siento con todo el derecho de decirte lo que tienes que hacer. Y después la gente se enoja, yo, porque tú no hiciste lo que yo te dije, si no, no tengo idea. Entonces es como, es un modelo de feedback, el tradicional, muy especial, como que yo tengo la autoridad, ahí hay poder, ¿vale? Y que me hiciste pensar en una de las cosas clave, yo te diría que otra de las cosas clave, porque lo estoy viendo yo ahora en carne propia, es prepararte tú el feedback, darle tu tiempo, porque esto, si yo trabajo con mi equipo, esto es un ofrecimiento, es cariño, es por tu desarrollo, entonces hay que sentarse, hay que pensarlo, hay que ser cuidadoso, si quieres, es que hay que darle tiempo al feedback, tú, como en preparación. Y, y- y esta parte de la preparación creo que también no es común, ¿no? Es un tema, yo diría, que nos gana las emociones, nos ganan ese impulso, a lo mejor alguna ira, y nos vamos agresivamente, y que creo que ese bonito, las cosas bonitas del feedback se pierden, ¿no? De
desde el amar, desde el respeto. Y yo muchas veces lo cometí y lo sigo cometiendo, y que creo que es fundamental, como lo comentas. Creo que hay mucho por crecer en esta parte también, ¿verdad? Ya, 100%. Sí. Bueno, esta parte de, siguiendo con la autoorganización, el tema de la reflexión, ¿cómo está estructurado? ¿Cómo se logra? ¿Y cómo les va a ustedes con este tema? Ya, yo te diría que estamos comenzando con eso. ¿Cómo nos va? Depende mucho de la persona, porque hay mucha resistencia. No solo porque la gente no quiera Pancho, pero porque no hemos sido educados en la introspección, en la autoobservación, en la reflexión de lo que estoy observando, lo que me está pasando. Entonces, estamos comenzando eh, con resistencia, pero no es por la gente, sino es por cómo hemos sido educados, ¿vale? Eh, pero yo te diría, si tú me apuras, y después te comento también el modelo que ocupamos y todo, si tú me apuras, si alguien viniera y me dice, oye, Sebastián, si tú te tuvieras que quedar con feedback o autorreflexión como única herramienta de desarrollo para Visuality o para donde tú estés tu vida, yo te diría, fuera feedback, autorreflexión. ¿Por qué? Porque si tú piensas, el feedback, el feedback fue creado hace mucho tiempo y es como un agente externo que se pone en un sistema, yo, para que deje o haga algo distinto. Entonces, un sistema que funciona bien, deja de funcionar, necesita feedback externo para volver a su normalidad, ¿vale? Ok, puede ser guay, pero lo que pasa es que ese sistema siempre va a necesitar del input externo para poder seguir funcionando normal. Pero si este sistema pudiera autorregularse a través de la autorreflexión, por ejemplo, es donde la gente desarrolla más iniciativa, más autonomía. Entonces, el crecimiento viene por dentro y no solo por afuera. Por eso acá en Visuality tenemos feedback y autorreflexión. Yo creo que la gente se mire adentro, trabaje con eso, pero también no deje de considerar la perspectiva externa. Pero, ¿cómo lo hacemos en Visuality? Yo te diría, yo he entrado muy simple, ¿vale? Porque se pueden hacer muchos tipos de autorreflexión y a muchos niveles. Yo estoy trabajando a grandes rasgos con tres preguntas. ¿Qué ha estado bien? ¿Qué no ha estado tan bien? ¿Qué has aprendido o con qué desafíos te has encontrado? ¿Vale? Eso es lo más básico, ¿vale? Entonces, y en función de qué tanto se quiera meter la gente o qué tan familiarizados estén con autorreflexión, ahí el trabajo mío también es hacer mucho de espejo. Yo voy entrando, los voy haciendo entrar, los voy haciendo salir, vamos profundizando en algunos temas, pero el que entra a Visuality y nunca ha trabajado autorreflexión, son esas preguntas con las que se va a encontrar un montón desde la semana 1 en onboarding porque se junta con nosotros y empezamos a trabajar ese músculo. ¿Vale? Entonces, eso es lo más básico que tenemos, Pancho. Lo que sí también le invitamos a la gente es escribe, escríbelo. No te pedimos 800 páginas ni nada, sino que saca tu idea, porque la gente a veces me decía, dice, ¿puedo autorreflexionar en mi cabeza? Yo le dije, claro que puedes, pero la idea aquí es cristalizar, es que tú escribes, tú te vas, vuelves, lo sigues masticando. Entonces, lo que yo siempre les digo es, cuando van a preparar su reflexión de los 6 meses o el año, las gordas, no las de la semana, es créate un documento, escribe las preguntas, siéntate y empieza para que ellos vean. Si lo clave aquí la autorreflexión es también no solo la reflexión, pero primero tú tienes que poder observar lo que después vas a reflexionar. Entonces, la gente se crea el documento y después lo comparten conmigo, lo vamos mirando juntos. Entonces, claro, hay un trabajo de, por ahora estamos con preguntas muy básicas, simples, una práctica que es la autorreflexión y un espacio común donde yo le hago el espejo o hacemos preguntas de seguimiento. Entonces, no es solamente las preguntas de reflexión, pero también el espacio o el momento donde generamos. Claro, eso es más o menos lo que hacemos. Por ahora lo estamos manteniendo simple, porque yo lo que me gustaría de verdad es que más gente desarrollara autorreflexión, se autorregulara y todo eso. Y ir muy complicado al inicio me iba a hacer mucha resistencia. Entonces no sé hacia dónde evolucionaremos,
pero por ahora voy pasito a pasito, como dice la canción. pero avanzando firme. Bien, esta parte de la otra situación, hablabas al inicio de autoliderazgo. En qué consiste? Y también qué piensas con la palabra liderazgo, ¿no? Que también tiene una connotación y un peso, ¿no? Me gustaría saber también tu opinión. También, entonces, eh, ¿cuál es el proceso que hacen actualmente para... A ver, voy a comenzar con el tema de la connotación y cómo me lo estoy imaginando yo, porque esos son tipos de conversaciones que tenemos. Por ejemplo, cuando hacemos estas sesiones de autoorganización y reflexiones colectivas a los nuevos, muchas veces yo les comento cosas como, no hay jefe, pero líderes sí. Esperaría, o mi intención podría ser que todo el mundo, los 55, 56 que somos hoy día, pudieran ser líderes. Eso no quiere decir que tú seas líder todo el tiempo. Eso no quiere decir que tú seas líder de todo. Pero sí que puedes ser líder en las cosas que te apasionan, en las cosas que tú le quieres agregar valor a la organización. O liderar pueden ser cosas pequeñas. Ahí me voy a hacer cargo de una persona que estaba pasando por un mal momento. Hay muchas formas de mostrar liderazgo y por eso te voy a linkear atrás a esta matriz de crecimiento. Como hemos mapeado distintas formas de ser líder en Visuality, también estamos visibilizando las distintas formas de liderar. Tú puedes liderar iniciativas, tomando decisiones, tomando más o menos riesgo, haciendo muy bien tu trabajo. Eso también es una forma de liderar. Hey, voy a hacer mi trabajo como nadie. Espectacular. Pero la otra cara de la moneda que siempre conversamos es en una organización sin jefe y donde todos pueden, y nos gustaría que fueran líderes, todos también tenemos un potencial rol de ser el seguidor. Hay que aprender a ser un buen seguidor. Entonces, líder, seguidor. Dos caras de la moneda y a veces te va a tocar liderar y otras veces te va a tocar ser seguidor. En la medida que tú seas buen seguidor, eso también es muy potente, porque cuando tú seas líder, va a tener gente, los tuyos, tu gente, apoyando tu iniciativa, ayudándote en los momentos malos. Entonces, esa dualidad la conversamos mucho. Y si te linkeo al tema de los roles, que algunas veces lo hemos conversado, y el autoliderazgo, eso también es una muy buena herramienta para actualizar o visibilizar este tema de eh, del autoliderazgo. ¿Por qué? Porque los roles, yo te diría, vamos poquito a poquito, porque cuesta. La gente a veces le cuesta sacarse esa como, ¿de verdad me puedo crear mi propio rol acá? A la gente le cuesta creerse el cuento. Entonces, pero yo te diría, en los últimos años, no tenemos mucho, pero tenemos gente, tenemos ejemplos reales, donde gente se ha creado sus propios roles. No sé, un ingeniero que encontró una necesidad, una oportunidad en un proyecto especial y se creó un rol adicional al suyo, un poquito más pequeño, que es un technical product owner. Espectacular. Y el chico está contento, tiene crecimiento, demuestra liderazgo y está solucionando una necesidad de negocio y de proyecto. Genial. Hay una persona que entró como científico y dijo, como científico me aburro un poco, me gustaría trabajar entre comunicaciones y ventas. Vale, bueno. Y se creó un rol ahí. Entonces, claro, el autoliderazgo eh, en una organización autogestionada como nosotros, cuesta que la gente arranque y tome vuelito. ¿Por qué? Porque hay que hacer el trabajo. No es como que digo, hey, yo quiero ser líder o crearme mi rol y ya está listo. No, hay que hacer una propuesta, hay que buscar advice, hablar con gente, hace sentido el tema. Y eso también es liderazgo. Pero eso ya es un trabajo más interno, es poder hablar con la gente, aguantarse los nos o aguantarse que a ti, Pancho, quizás mi propuesta no te parezca lo bien, recibir feedback. Entonces, tiene muchos elementos, por eso te decía antes que para mí autogestión y estos elementos clave, feedback, conflicto, decisiones, está metido en muchos de los procesos de recursos humanos. Entonces, em, así lo vería yo. Yo lo veo como los roles, como una gran herramienta de desarrollo autoliderazgo, pero si me apura, también no tienen que ser cosas grandes. Si alguien viene a mí y me dice, Seb, nunca he hecho autorreflexión o nunca he pedido feedback, esta es mi primera vez, pero lo quiero hacer, ayúdame o trabajemos juntos, eso también para mí es liderazgo, Pancho, porque tú te estás haciendo cargo de tu propio desarrollo. Ahora serás tú contigo y tu desarrollo, pero en un futuro, mientras más consciente seas de tus propios modelos internos, de lo que te aprieta el zapato, de lo que te hace clic o no,
vas a poder tú liderar a otro o proyecto o lo que sea. Entonces, vuelta a lo que te decía antes, Visuality, yo veo muchos espacios o organizaciones autogestionadas, posibilidades de actualizar y demostrar este liderazgo, pero la gente necesita estar consciente y por eso la autorreflexión ayuda en estas cosas. El feedback ayuda a visibilizar estas cosas. Fíjate, Sebastián, que ahorita estaba pensando y una de las cosas que más disfruto yo es este cambio de roles, ¿no? Cuando eres seguidor, cuando te toca dar feedback, cuando te toca recibirlo, cuando te toca ser el líder, cuando te toca impulsar y ser esa colaboración integral. Creo que para mí eso es algo en particular que disfruto bastante porque pues yo era una persona totalmente tradicional de la imposición y control y mando, pues entonces estas dulzuras de cuando ves la otra forma de colaborar, de gestionar, es una maravilla. Entonces me queda claro y creo que también tenemos que aprender a esa parte de ser seguidor, no siempre estar del otro lado. Sí, eso que dices tú de lo que tú imponías, yo te diría a la gente que le ha tocado mucho eso, una de las cosas más difíciles con que yo me he encontrado es eso, porque el ejercicio que tiene que hacer mucho el desarrollo de capacidades de la gente que ha sido jefe y ha estado acostumbrada a imponer por el rol que le ha tocado y por historia, es hacer esto. En este momento yo salgo y doy espacio a otro. En este momento yo me callo o hablo al último o no digo nada. Entonces, ese juego de, en este momento, es correcto entrar, abrir un espacio, hacer tres preguntas, en este momento es correcto salir. Ese proceso de cuándo es el buen momento también es muy difícil de desarrollar, porque estamos acostumbrados a ir, te tengo que decir, te lo digo, fuera. Y ahí cortas toda autonomía, toda iniciativa del otro y eso es súper difícil, lo que toca de comentar, de desarrollar. La parte de resolución de conflictos o conflictos, ¿cómo lo operan ustedes actualmente? ¿Qué prácticas tienen? A ver, eh, yo te diría, seguimos el modelo de comunicación no violenta. eh, y si bien tenemos prácticas, herramientas mapeadas, escritas en nuestro playbook y todo lo que quieras, yo te diría, no estamos llegando a visibilizar o explicitar conflictos y ponerles nombre. Porque lo que yo siempre le explico a la gente es, cuando trabajamos juntos, tú y yo, por ejemplo, Pancho, trabajamos juntos en equipo, podemos dialogar, hacemos el curro bien, bueno, listo. Cuando ya empieza a haber alguna fricción, puede ser, subimos un poquito el volumen, nos damos feedback. Si eso ya no nos funciona, quizás hay que pasar a conflicto. Acá en Visuality yo te diría, estamos en la zona feedback, y si bien algunas cosas podrían ser necesarias, un approach de resolución de conflicto, todavía suena muy grande. Como si tú le dices a alguien, oye, Pancho, vamos a hacer un proceso de resolución de conflicto, es como que es muy gordo. Es como que tú estás diciendo, no sé, nuestra relación se ha muerto. Y yo por eso te digo, yo creo que es un tema de madurez de la organización para poder cambiar la percepción de conflicto a algo malo a conflicto como algo que puede ser un espacio de transformación hacia un lugar mejor, ¿vale? Entonces, es ahí donde todavía no estamos conceptualizando, digo estamos porque yo estoy metido aquí y a mí también me cuesta un montón. Yo nunca, por ejemplo, acá, si bien me ha tocado mediar, porque como soy de recursos humanos me toca mediar conflictos a veces, pero nunca yo he invitado a alguien a hacer una resolución de conflictos. Pero si eso pasara, Pancho, funcionaría así. Invitamos a la gente a primero, después de que se den feedback, a que ellos mismos traten de solucionar su conflicto. Luego podría entrar una persona a mediar, que normalmente he sido yo, los que conozco, porque nosotros aquí tratamos de trabajar la confidencialidad en los procesos de resolución de conflicto. Y así no se media con una persona, tenemos mapeado, pero tampoco hemos llegado ahí a que haya un grupo externo de gente que pueda ayudar a solucionar el conflicto que pueda haber, ¿vale? Pero como te decía antes, yo creo que ahí tenemos una tarea pendiente porque hay muchas cosas que sí son conflictos, que por no llamarlas conflictos y hacernos cargo, sin apuras,
nos perdemos una oportunidad muy grande de transformarnos y transformar la cosa que está generando conflicto, ¿vale? Entonces, sí, ahí tenemos tarea pendiente, Pancho, para no, sí, de verdad. Bien, bien, gracias. Y creo que ahorita me vino otra cosa a mi mente y una reflexión, hablando de reflexión. Esta parte personal, a ver, yo como persona para llegar a este nivel, este crecimiento de aprendizaje evolutivo, de transformación mío, seguridad psicológica, autoestima, ¿cómo llego yo a esto? O sea, ya están las herramientas, ya hablamos de los cómo, pero aunque yo sea una persona brillante, con conocimiento, con maestría, con doctorado, ¿cómo hago para que yo realmente esté este equilibrio que requiere la cultura, la organización? Aunque ya me comentaron que es una empresa autogestionada, pero ¿cómo es que yo realmente en la parte personal brillo, ¿no? O sea, y soy parte del equipo. Me ha tocado como, como esta parte oscura que muchas personas no creemos, ¿no? Ni la creemos, ¿no? Entonces, a partir de que la organización te dice, oye, tienes todas estas herramientas, tienes esta libertad, esta es la gobernanza, pero yo como persona, ¿cómo llego? ¿Tienen alguna práctica de esto? ¿O realmente esto se da en los 6 meses o en el año o en los 3 años o en los 5? ¿Qué sucede y tu experiencia que has estado en varias organizaciones y que está ahí cuando yo estoy, ¿no? Y yo soy brillante, ¿no? Lo que hago, doy resultado, ¿no? Mira lo que te diría, y más así, pero esta es mi experiencia personal, de cómo, cómo tú ayudas a gente en ese proceso. Porque al fin y al cabo, ese ejemplo que tú me das de ahí soy brillante, aquí llevo 15 años acá y soy lo más grande que hay, siempre he hecho el curro y que ahora tú me dices que somos autogestionados y que las decisiones van a ser distribuidas, ¿qué me estás diciendo? Entonces, yo creo que ahí la has clavado. Por muchas herramientas que tengamos, no sé, modelos, todos los que te he contado, yo creo que desde un rol como el que tengo yo en esta empresa, por ejemplo, de recursos humanos, de people, o hay algunos roles que se llaman facilitador de autoorganización o de desarrollo organizacional, da igual. Yo creo que una de las capacidades más útiles, y esta no la agarra, quizás puede ir a un curso para aprenderte algunas básicas técnicas de facilitación, es el cuidado, es el realmente pensar y creer, como te decía yo al inicio, Pancho, que estas sí son formas más humanas de trabajar y que sí hay que poner la atención y que tú no puedes apurar estos procesos. Entonces, cuando estas cosas han pasado y me ha tocado encontrarme con ellas, lo mejor que puedo hacer yo es darle tiempo a la gente. Es lo que te decía antes, este ejercicio de, a ver, yo te digo todo lo que tienes que hacer, no, es que no, ni te conozco, no estoy ni en tus zapatos, bueno, te escucho y escucha activo. Eso yo te diría que suena como muy simple, pero cuando tú invitas a la gente a un espacio seguro, antes que tú hablabas de seguridad psicológica, cuando haces cosas tan simples como bajar el tono de voz y preocuparte por la otra persona, y que cuando le hagas el follow-up y vuelvas a hablar con la persona, te acuerdes de las cosas que hablaste y la gente se sienta, mira, esta persona tiene mi espalda o está preocupándose por mí, yo diría que esa es la única forma, Pancho, que he podido ver yo, que te permita navegar estas situaciones difíciles y poder trabajar al segundo nivel, que le llamo yo, que le llamamos el equipo. El curro en sí, hacer ingeniería o recursos humanos, venta, no es difícil. Es la parte de abajo, es el trabajar con la gente, el trabajar con el ego. Y la única forma que tú vas a poder ayudar a la gente a hacer ese desbloqueo, si se puede decir así, por lo menos por lo que he visto yo, es tratando de eh, entrar en un diálogo.
que sea con cuidado, con preocupación y con realmente tratar de escuchar al otro, pero escuchar de verdad, no estar ahí escuchando y pensando en qué le pregunto o cómo le soluciono la vida o ese tipo de cosas. Entonces yo te diría que, aunque sea simple la respuesta que te estoy dando, Pancho, eh, es más que nada eso. Es ver a la otra persona como cuidado y que si está resistiendo es por algo que en algún momento en su vida le ha dado valor. Ese estatus, ese decir, yo soy lo más grande aquí en este equipo, le ha dado valor. Y es lo mejor que sabe hacer. Es su forma de responder, es su forma de comportarse, y no por eso hay que desacreditarla o no, sino que hay que escuchar, hay que entender y trabajar sobre eso. Y lo otro, yo diría, es paciencia. Porque yo diría, una de las cosas que yo más hago es pasar tiempo con gente, feedback, conflicto, que diseña tus roles, y la gente no cuenta sus cosas. Entonces, claro, y como nosotros ya estamos con estas gafas o gorros de autoorganización, nosotros sabemos que hay algunas cosas que eh, son vitales, pero son muy importantes para que esta cosa funcione. ¿Vale? Entonces, seguridad psicológica, feedback, autorreflexión, fomentar autonomía, lo que hablábamos antes del liderazgo distribuido, esto puede ser que tú no lo estés haciendo ahora y que te estés bloqueando por alguna razón, hay algo ahí, hay algo que podamos trabajar. Entonces, en la medida que te puedas dar la paciencia para escuchar y conocer a la gente, yo creo que esa es la única forma de poder generar esos aha moments de la gente. No hay más, Pancho, creo yo, no sé. Y quisiera hacerte una pregunta que tiene que ver con tus roles y tu equipo. Cuando existe una iniciativa, ¿ustedes hasta dónde tienen la gobernanza? ¿Tienen que consultarlo con toda la organización, con el CEO, con los fundadores? ¿Cómo es que operan este tipo de herramientas y ideas? Porque al final es un laboratorio. ¿Cómo se hacen? ¿Se hacen porque ustedes tienen toda la autoridad o? Yo te diría, ahora te voy a contar como el mindset y después el proceso. Yo te diría, yo he llevado a una compañía donde crean un montón de cosas de recursos humanos y me han dado ya el equipo de people como adelante. Entonces, por ese lado, hay libertad aquí y en el corazón, te diría yo. Pero el proceso, y te voy a poner un ejemplo real. Acabamos de renovar por primera vez después de un montón de tiempo nuestra política de beneficio, ¿vale? Entonces, podríamos haber hecho, hacemos la investigación externa, pensamos qué beneficio, lo decimos nosotros encerrados y decimos, estos son los nuevos beneficios, pero eso iría muy en contra de un proceso de toma de decisiones distribuida. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es, aparte de ir a hablar con la gente, invitarlo a co-crear, qué beneficios quieren y todo el tema, cuando llega el momento de, bueno, esta es la propuesta que hay que pasar a consentimiento, lo que yo hago es, y lo he hecho para Bono, para cuando lanzamos, queremos meter autorreflexión en el proceso de revisión salarial, para todo lo que yo hago, cosas grandes digo, lo hacemos y lo que hacemos es, cuando yo tengo la propuesta como en un boceto, lista para salir, la pongo en un blog. Nosotros tenemos una plataforma para escribir blogs internos de compartir conocimiento, que yo la ocupo para hacer este tipo de propuestas. Entonces, pongo ahí cosas como, esta es la propuesta, pero aprovecho para hacer el modelaje de los mensajes clave de toma de decisiones distribuida. Entonces le digo, propuesta a consentimiento, nuevos beneficios. Les digo, esta propuesta va a estar abierta tal y tal fecha, tú puedes dar tu consentimiento, si quieres objetar, esto es lo que significa una objeción, y todo esto en el blog post, ¿vale? Una objeción no es, no, a mí no me gusta esto, yo prefiero otra cosa, sino que una objeción tiene que ser algo que haga daño a nuestro propósito. Les voy poniendo ahí en pequeños como texto para que ellos vayan entendiendo cómo ellos tienen que actuar con una propuesta. Entonces, dejamos la propuesta abierta, la gente se lee la propuesta, hay gente que se pregunta, hay gente que ha objetado, trabajamos la objeción en esa ventana y luego lo que tiene muy guay, lo que tiene muy bueno la plataforma de blogs es que permite hacer esto y permite hacer esto. Entonces tienes una indicación visual
de que si alguien está objetando o tenemos consentimiento. Entonces, me he aprovechado de una herramienta que no traje ni yo a la compañía para utilizar, o para, yo diría, para publicar, implementar y pasar a decisión cosas que van a impactar a toda la compañía. ¿Vale? Entonces, así lo hacemos. Y la gente ya sabe que cada vez que viene algo del equipo de recursos humanos y que sale un blog, va por ahí. Ya todos tienen la claridad de lo que es el proceso y la práctica de cualquier iniciativa de co-crear, de coparticipar, de gestionar de manera natural y transparente, ¿verdad? Y tiene sus límites, ¿no? De decir, bueno, pues se acaba y si no colocaste nada, seguramente que todo Exacto. está ok. Eso también le pongo ahí. El silencio implica consentimiento. Claro, yo les pongo una serie de puntos para, claro, que yo no puedo esperar que la gente se memorice que es una objeción o nada, pero cada vez que yo pongo una propuesta, le pongo como una guía de ayuda de que de esto va. Si no te acuerdas de nada, léete esto y luego léete la propuesta. Pero claro, como te decía antes, yo como creo en esto y quiero hacer las cosas de una forma autogestionada, utilizo estos modelos de toma de decisiones, pero a mí me encantaría que más y más gente empezaran a sacar más y más propuestas y a demostrar liderazgo individual y ellos también pudieran sacar. Hay gente, por ejemplo, esas cosas dan gusto, aunque vaya uno lento, dan mucho gusto. Hay una persona que trabajaba en un equipo de ingeniería, Pancho, que el año pasado dijo, mira, ¿sabes qué? Creo que nos falta este beneficio. Y él hizo una propuesta, fue a hablar con gente, un boceto, lo puso a consentimiento y pasó. Y eso, ahí yo no me tuve que hacer ningún trabajo, yo solamente di advice, di feedback, pero la propuesta vino de un equipo de ingeniería a una cosa que tradicionalmente debería haber venido por nosotros, pero yo estaba espectacular. Eso es lo que queremos, que Buenísimo, y se siente emocionante cuando salen esas iniciativas de que cualquiera puede suceder y lo puede hacer. Me gustaría hacerte la última pregunta, te lo prometo. Eh, los roles de los fundadores y el CEO, ¿en qué sí se meten o en qué toman decisiones y en qué no en una organización autogestionada como la de ustedes? ¿Qué realmente, hasta dónde está la gobernanza de ellos? ¿O es libertad para todos? ¿O cómo es esa rendición de cuentas, no? ¿O están separados, están incluidos? ¿Cómo manejan esos roles? ya, yo te diría que ellos tienen, si bien son los, claro, te voy a dar varias respuestas en la misma, pero yo te diría, si bien hay dos fundadores, que uno era el ex director de tecnología, el otro fundador, Sergio, era el ex director de diseño, y tenemos a Craig, que era el CEO. Ellos tres son el executive team. Yo diría, ellos tienen responsabilidad y decisión absoluta eh, de eh, de todo lo que tenga que ver con los resultados de las compañías, por ejemplo, de los investments más grandes, por ejemplo, de todo lo que tenga que ver con temas legales. O sea, vamos a abrir una nueva entidad en Portugal o la vamos a cerrar. Ese tipo de cosas, la responsabilidad es de ellos, ¿vale? Pero, o sea, en corto, todas las cosas que podrían hacer caer a Visuality por ley, si se leía mucho, esas son las cosas que tienen ellos. Pero ya de ahí hacia abajo, yo te diría que ellos hacen todos estamos en nuestro viaje de autogestión, pero ellos están en un viaje constante, de eso que hablábamos antes, Panche, de la imposición o salir. Y ellos están trabajando mucho eso y dándole mucha autonomía a los equipos. Entonces, por ejemplo, hasta un tiempo atrás, 2 años, Visuality, y esto es un ejemplo real, tenía 3 ejes: cambio climático, cuidado de la biodiversidad e igualdad social. Y ahora tenemos 4, que una ahora es cadena de suministro, trabajar con compañías de comida, mapear dónde comprar las cosas, proveedor y todo eso. En una compañía organizacional tradicional, perdón, este cuarto eje hubiese salido de ellos tres. Dicen, vamos a crear un nuevo eje estratégico de la compañía, un nuevo vertical. Pero eso en este caso no fue así. Esa idea vino de una persona de venta que dijo, mira, me apasiona mucho este tema, creo que tiene mucha proyección. Y la chica fue haciendo propuestas, conversando con gente, lo que hemos hablado todo el tiempo, involucrando a gente en la conversación.
Y este nuevo eje estratégico ahora es parte de lo que somos Visuality y no estamos generando nuevos proyectos con eso. Entonces, ¿por qué te comento esto? Porque si bien el rol de ellos, y si tú los ves, están metidos en todo, pero no metidos mal, sino ayudando a la gente, ofreciendo contexto. Eso hacen un montón. Ayudan a la gente a ofrecerle el big picture que lo llamamos. Sobre todo ahora, Pancho, por ejemplo, que en un año se ha renovado la compañía como 50%. Esa necesidad de contexto, de historia, de así cómo se hacen las cosas, ellos tienen mucho que aportar y lo hacen. Por eso te digo, entonces, los roles que ellos tienen, uno, son variados, están involucrados, pero también saben muy bien hacer te dejo el espacio, te dejamos el espacio, pero busca advice. Mientras más grande sea la inversión que quieras hacer o qué riesgo quieras tener, claro, va a tener que buscar más apoyo de parte de ellos. Oh, excelente. Me gusta esa parte y sobre todo que los fundadores del CEO tienen una gran madurez y este crecimiento de que hablamos para hacer esto. Te doy el espacio, ¿no? Esa palabra de libertad, de actúa, toma las iniciativas. Bien. Sebastián, ¿cómo te gustaría cerrar este episodio? Creo que me ha encantado. El otro día tuve un conversar con una persona que me dijo, oye, todos los episodios le dicen lo mismo al final, que estás muy contento, pero en realidad cada episodio es diferente y hoy iba a ser algo muy, muy especial contigo y creo que así nos reprogramamos sin querer y he dejado que fluyan las cosas y lo cual estoy así como, wow, ¿cómo te gustaría cerrar? Eh, eh, Hay dos cosas. Primero me gustaría valorar el trabajo que haces tú, Pancho, y la consistencia que has tenido con generar estos espacios para, como tú lo llamas, el conversar y hablar más y más y más de estos temas, porque así es la única forma de ir compartiendo experiencias. Así que lo primero sería eso, agradecerte a ti por la persistencia, si se puede decir así, y la pasión que tú le metes, porque yo sé que este tema a ti te gusta un montón. Y yo te diría segundo, si es que sirve, y como a alguien le escuché diciendo por ahí, que lo tomen o lo dejen en función de si le sirve, que sería un consejo y motivación a la gente que, sobre todo a los que se están metiendo a esto de autoorganización, que yo ya llevo un poquito más de 3 años quizás, y al inicio uno va, vamos adelante, empujando toda autogestión y es difícil. Es difícil porque hay resistencia, son formas de educación, socializar, culturales que te van a ir tirando para atrás, pero que haya paciencia, porque al fin y al cabo lo que está a la base o en la esencia, en el centro de lo que estamos conversando y todas las cosas que hemos hablado hoy día, eh, es la humanidad, es el evolucionar, es el ser mejor persona, es el mejor par, es el mejor familiar, es el mejor pareja, es el ser mejor, crecer. Entonces, por eso les digo, teniendo eso como una visión de que estamos trabajando por algo muy guay, les diría paciencia, que va a costar un montón, pero que vale la pena, que es reconfortante, pero paciencia. Con eso cerraría. Gracias a ti y paciencia porque esto está muy bueno. ¿Mm? Pues te agradezco mucho, Sebastián, por las herramientas, por las prácticas, por los casos reales. Creo que ha sido un episodio y un conversar, pues único, porque tenemos 2 episodios, así que muy agradecido. Bien. Bueno, Pancho, muchas gracias a ti. Bueno, chao. Chao, Pancho. Mi aprendizaje el día de hoy fue, las capacitaciones tradicionales no funcionan, me hace mucho sentido y coincido con Sebastián, lo cual voy más por la vía del acompañamiento y guía en la cultura.